La Coordinación Nacional de Protocolos Clínicos y Certificación, la Coordinación Nacional de Calidad y Acreditación y el Departamento Nacional de Docencia e Investigación celebran el Día Mundial de la Sepsis del 13 de septiembre junto al Día Mundial de la Seguridad del Paciente el 17 de septiembre. Hablaremos algo de calidad y seguridad en sepsis. Presentaremos los temas de detección temprana de sepsis en los hospitales, la seguridad del paciente en el hospital, la comunicación a través de la técnica de SBAR y algunas aplicaciones para el celular en el manejo de la sepsis. Hace muchos años construimos este flujograma sobre el paciente, la detección temprana de la sepsis en los hospitales. E iniciamos con el paciente con el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, que ha variado hacia otros scores que son de mucho más utilidad, pero que incluyen al CIR dentro. O sea, solamente tomando los signos vitales y básicamente la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria. Cuando era el CIRS, ahora son 3 más, con el sistema de alerta temprana, New Early Warning System. Estos signos vitales son tomados inicialmente por la persona que está en la cabecera del paciente, que es en términos generales el técnico de enfermería u otro profesional que tome los signos vitales. El primer contacto con el paciente es el que detecta y debe comunicar de inmediato si en ese tiempo había 2 factores de CIR o si tiene una puntuación en el sistema de alerta temprana nuevo. Básicamente es la detección de los signos vitales: el pulso, la respiración, la temperatura, la presión arterial, la saturación de oxígeno y el estado de conciencia a través del Glasgow u otra escala. En el equipo de salud obviamente participa en la escala la enfermera, que comprueba y valora estos datos que les da el técnico de enfermería, y esto lo hacen durante toda la vida del día a día de ellos. Ella toma la presión arterial o puede medir la oximetría de pulso de haber oxímetros en la sala, y determina entonces si hay los equipos de las líneas venosas para las soluciones para la sepsis, y comunica urgente a través de una técnica de SBAR hacia el resto del equipo de salud. Serían los médicos, ya sea el interno, el residente, médico general o el funcionario. Ellos entonces continúan con este flujograma, revisando el expediente, confirmando, haciendo exámenes de laboratorio, los exámenes pertinentes para que cumplir con el SOFA para valorar, estratificar el paciente. Dentro de estos exámenes, uno de los exámenes más importantes son los hemocultivos en el caso de sepsis. Y los hemocultivos deben tomarse lo más rápidamente para iniciar los antibióticos a primera hora. Los hemocultivos deben tomarse antes de iniciar los antibióticos. Esto parece sencillo, pero es un punto crítico y bien crítico. Y es importante porque si no hay crecimiento bacteriano, después no sabemos qué estamos tratando. Entonces el hemocultivo temprano es fundamental. Obviamente, entonces, estratificando el paciente, el médico residente o el médico funcionario o el médico especialista que está manejando el paciente, entonces continúa con los lineamientos o las guías de Sepsis Campaign, que contienen los 6 de la sepsis, que es dar 3 aspectos que son alto flujo de oxígeno, el uso de los cristaloides intravenosos, personalizando, individualizando al paciente, los antibióticos intravenosos en forma empírica, una vez tomados los hemocultivos, y hacer entonces tomar 3 estudios que son los hemocultivos y otros cultivos pertinentes dependiendo del paciente, la medición del lactato y el gasto urinario, para luego seguir manejando con la guía de Sepsis Campaign, que es una guía adaptada y adoptada internacionalmente para el manejo del paciente, ya sea en la sala, en las unidades de intensivo o en las unidades de cuidados críticos o de terapia intensiva. Después del CIRS
ha venido el advenimiento del el sistema de alerta temprana de los ingleses. Esto es el National Health System de los ingleses y es el News 2. Y ahora se le ha agregado el News C. News C es de COVID, porque se le ha agregado por ahora un score. Uno de los scores que se ha modificado es el score con la edad del paciente, porque esto tiene riesgo, la edad del paciente. Entonces, la edad del paciente, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, si el paciente recibe oxígeno suplementario, la medición de la presión arterial sistólica y diastólica, sistólica en este caso, la frecuencia cardíaca, la temperatura y el nivel de conciencia o el Glasgow del paciente. Y si el paciente es EPOC, porque tiene una valoración diferente en la saturación de oxígeno. Esta evaluación de la escala en cada turno, los ingleses lo tienen cada 6 horas, nosotros no tenemos capacidad de hacerlo cada 6 horas y muchas veces ni cada turno. Entonces, la comunicación efectiva del equipo interdisciplinario es fundamental en este caso. Simultáneamente debe haber un control estricto de la glucemia que no está aquí en esta escala, porque los pacientes diabéticos o no diabéticos, y en este caso de COVID es muy importante porque el paciente puede recibir, primero puede tener hiperglucemia por el COVID o segundo puede recibir corticoides y tener una hiperglucemia. Entonces tenemos que tener control y hay un protocolo del uso de la dexametasona o de la metilprednisolona en el paciente con COVID. Hay que tomar en cuenta la obesidad y las comorbilidades, obviamente en COVID más, también en sepsis, pero en COVID más. Y este es un trabajo en equipo. El técnico de enfermería, la enfermera, el médico interno, el médico general, si está en la sala, el médico residente de la especialidad, los especialistas, el consultor de UCRE o el consultor de cuidados intensivos y de urgencia. Entonces, para la toma de decisiones y un trabajo en equipo. La técnica de la comunicación se explicará en otra conferencia, pero va a ser un abordaje que es del SBAR, que es la situación del paciente, la detección de los signos vitales, el SIRS y el NEUS-C, qué está pasando ahora con este paciente, y esto lo detecta el técnico, la enfermera, el que esté en la cabecera del paciente. ¿Qué antecedentes tiene este paciente? Es importante si tiene alterados 2 signos vitales detectados, pero tiene otras enfermedades, falla cardíaca o EPOC u otras enfermedades. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo con el paciente? Esta es la pregunta que se hace el que está tomando los signos vitales. No es un autómata, es un profesional que está tomando los signos vitales y que va a comunicar esos signos vitales al resto del equipo de salud. Y debe hacerlo con propiedad, con ciencia. El paciente tiene tantos puntos en la escala de NEOS. Es facilito porque ahí tienen la escala de NEOS y solamente es tomar la puntuación. Tiene tantos puntos. ¿Qué encontró usted? ¿Qué piensa que está sucediendo? O sea, no solamente llamar que el paciente tiene fiebre o el paciente está agitado. El paciente tiene tantos de NEOS. Y esto es lo que va a dar la perspectiva de si el paciente está grave o va a ponerse grave o va a requerir otra estrategia más profunda de oxigenación o unidades de cuidado intensivo o intubación, etc. Y las recomendaciones comunico de inmediato a la enfermera, al médico, qué usted quiere hacer o qué cree que debe hacerse. Entonces esta es una comunicación más científica, más técnica, más profesional, en las cuales todos están involucrados los equipos de salud, desde la llamada del técnico de enfermería a la enfermera o de la enfermera al médico que está de planta. En la atención del paciente no solamente el protocolo es importante o los flujogramas son importantes, esto hay que verlo en el contexto global. Los requerimientos para atender a un paciente con sepsis no solamente es usar un protocolo de detección temprana o usar la guía de la detección de la sepsis, del Sepsis Campaign. Aquí hay que considerar la ciencia del factor humano, que es la interrelación entre 4 factores fundamentales, que es el desarrollo organizacional, el área de trabajo o el ambiente laboral, las condiciones básicas sanitarias del piso del área donde está el paciente, la estructura que facilite la comunicación efectiva y eficiente en el equipo de salud, la tecnología de la comunicación, la disponibilidad de personal de salud en las salas cuidando al paciente,
laboratorio y radiología disponibles para estudios pertinentes de imágenes y de laboratorio, y la disponibilidad de camas en semi-intensivos o en las unidades de cuidados intensivos, porque hay que ver la perspectiva de hacia dónde va este paciente. Esto es fundamental y este es el desarrollo organizacional. El siguiente factor es el equipo y los insumos, el lavado de manos, los materiales, si hay solución salina, lactato de Ringer, que son los cristaloides que se usan en la reanimación del paciente con sepsis, la oxigenación, el oxígeno disponible en los pisos, el oxígeno de pulso, el termómetro calibrado, el esfigmomanómetro calibrado, la gasometría, el set de hemocultivo, el set PUGA de hemocultivo, que es un equipo, una bolsa con todos los insumos que uno usa para la toma para el manejo de los hemocultivos en el paciente con sepsis. Los tubos de hemograma, de lactato, de procalcitonina, etcétera. La parte preclínica aquí, precrítica del laboratorio es fundamental. O un anaquel de sepsis que contenga todos estos equipos. El otro aspecto son las herramientas del sistema, que es la organización del sistema. Si hay guías o no, si tenemos protocolos o no, si tenemos descritos el microproceso o las vías clínicas, como por ejemplo el microproceso para la toma de hemocultivo. Esto es un microproceso bien estandarizado y está descrito y lo tenemos escrito en un panfleto. Los procedimientos para la toma de hemocultivo, el código de sepsis que no tenemos, pero que hay que implementar un código de sepsis aunque sea funcional. Las aplicaciones ya sería acá en este caso. Y el otro es el capital intelectual, el recurso humano. El recurso humano que debe tener motivación, estímulo y reconocimiento para el trabajo que hace, tener los conocimientos, las habilidades, las destrezas, la conducta y las actitudes básicas, la resiliencia para actuar en equipo, para ser colaborador, para ser solidario, tener las competencias para atender al paciente con ciencia y humanismo, con ética, y tener una recertificación en el área o una actividad confiable demostrada. Y aquí tenemos los 3 de sepsis, que son D3 cosas, que son el oxígeno, oxigene adecuadamente al paciente, aporte los líquidos necesarios, cristaloides necesarios, personalizados, individualizar la hidratación en este paciente, dependiendo de la fragilidad o de las enfermedades concomitantes que tiene el paciente, y use los antibióticos oportunamente y apropiadamente, los antibióticos de amplio espectro en forma empírica, porque todavía no tenemos crecimiento bacteriano o no sabemos cuál es la bacteria. Y haga 3 cosas, haga obviamente los hemocultivos o los cultivos pertinentes de orina o esputos, mida el lactato, ya es un tema tisular del compromiso de la sepsis hacia el organismo en la forma sistémica, y mide el gasto urinario, que es otro de los órganos que puede ser afectado en la sepsis. El gasto urinario es fundamental en el manejo hemodinámico del paciente. Y gestione 3 aspectos fundamentales. Gestionar la organización del hospital, de la sala, trabajo en equipo, el código, los protocolos. Esto debe hacerlo el equipo que está en el frente de batalla, en el frente de atención de los pacientes, también debe participar en este trabajo, en la gestión clínica de este aspecto. Gestione los insumos, los equipos y la tecnología necesaria para atender al paciente. Es importante tener esta tecnología, tener la oximetría de la oxigenación, la oximetría de pulso, que es como un quinto signo vital, ¿verdad? Entonces, todos los insumos y los equipos necesarios para atender. Esto hay que gestionarlo y no solamente por el administrador o el jefe de servicio o el director médico. Todos debemos saber hacer gestión clínica, gestionar lo que nosotros tenemos alrededor, contribuir y ser solidario, y tener las competencias, las actitudes y el compromiso necesario para atender al paciente. Entonces tenemos que gestionar las competencias y las actividades confiables que debe hacer el recurso humano, o sea, preparar el recurso humano a todo el equipo integralmente. Y algunos indicadores básicos en el manejo de la sepsis. En el uso apropiado de antibióticos sería el número de pacientes con sepsis que recibieron antibióticos empíricos apropiados. Sobre el número de pacientes con sepsis por 100, para dar un porcentaje
de un score o un indicador de uso de los antibióticos. El inicio temprano de los antibióticos en sepsis, el número de pacientes con sepsis que recibieron el antibiótico en la primera hora. Obviamente previo había unos hemocultivos. La toma de hemocultivos antes de dar antibióticos. Y podemos cambiar el indicador. Número de pacientes con sepsis que recibieron antibióticos después de los hemocultivos. Es importante. Los hemocultivos se toman primero y después viene el antibiótico. Entonces, esto cuantificado es un indicador muy importante de organización en el microsistema. La hidratación adecuada en la primera hora. Este paciente con sospecha de sepsis, paciente con sepsis que recibieron hidratación adecuada en la primera hora. Y aquí recalcamos que es importante personalizar el paciente, individualizar la hidratación. Pues no es lo mismo un paciente frágil, un paciente obeso, un paciente con falla cardíaca, un paciente con cirrosis, un paciente con enfermedad renal, un paciente con falla cardíaca o enfermedad pulmonar. Entonces la hidratación no se puede dar como una receta que consista en 30 mililitros por kilo de solución salina por hora a cada paciente. Entonces esto hay que individualizarlo, es importante. La hidratación en la primera hora. Entonces no demorar la hidratación cuando se requiere. Y el cumplimiento de las 6C del Sepsis Campaign, el número de pacientes que cumplieron con las 6C de dar 3 y recibir 3, como describimos anteriormente. Y esto hay que hacerlo a través del expediente electrónico o del expediente, revisando el expediente. Y esta es otra conferencia que se va a dar, otra charla que se va a dar sobre las aplicaciones para la sepsis, el uso en la cabecera del paciente. Es fundamental para el adiestramiento del estudiante de medicina, para el interno, el médico general, el médico residente y el médico funcionario. Estas aplicaciones en sepsis debe tenerla todo estudiante, debe tenerla todo interno y todo residente, y los funcionarios jóvenes que manejan sepsis o de los que están en los cuartos de urgencia. Y la fundamental es el sepsis 3, que es el oficial sobre el sepsis campaign, unas nuevas definiciones de sepsis. Y aquí es un score que usted va midiendo del paciente y le va diciendo si tiene QSOFA o si tiene SOFA o si tiene SIRS, si está grave, si no está grave, si la probable mortalidad. Entonces esto es importante en sepsis. Los otros son parecidos iguales. Este para medir el SOFA, para ver todos los exámenes y cuantificar el SOFA ya en forma más integral, cuando tengan todos los estudios de laboratorio pertinentes para el SOFA. Y aquí es el nuevo estado de alerta temprana, que es el NEWS, donde tiene todos los signos vitales y uno solo anota en la aplicación, lo anota y le sale la indicación y le sale qué toma de decisión debe hacerse. Esto es fundamental porque este es el score de los signos vitales, está aquí y cuantificado, y usted puede, con el celular en la mano o en la cabecera del paciente, usted puede cuantificar cuánto NEWS tiene, cuántos números, la numeración, la valoración, y tomar las decisiones o llamar al que le competa llamar. Y el Survive Sepsis es del Sepsis Campaign, que tiene todos los indicadores también de sepsis y las guías de sepsis. Y aquí está la guía de Sepsis Campaign. Me supongo que la última actualizada está aquí en esta aplicación. Y este es el mismo del New Sepsis Screening, que lo usamos frecuentemente. Y aquí está otra aplicación que es muy importante, es el Septris, este de la Universidad de Stanford, y es una aplicación para simulación de sepsis. Esto es para aprendizaje de los estudiantes y de los internos y los residentes. Y aquí es una aplicación donde usted va a manejar pacientes contrarreloj en que tengan sepsis y entonces tomar decisiones rápidas. Y este programa hecho por la Universidad de Stanford es uno de los mejores programas de adiestramiento de simulación en sepsis. Y aquí estamos presentando el mapa mundial de sepsis, World Sepsis Day, el Día Mundial de la Sepsis. Esto lo hacen en Alemania, participan todo el mundo participa. Y aquí vemos en Centroamérica, hay pocos hospitales en Centroamérica que participan, y nosotros participamos aquí desde el 2016 con la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, y acá está Panamá. Aquí tenemos el póster que se hizo en el 2018, 2019, 2018, y lo hacemos a través de un taller de la Facultad de Medicina con los estudiantes de medicina, un taller de sepsis con casos clínicos de sepsis
y esto luego nosotros lo mandamos a Alemania y esto lo publican en el mapa. Desde el 2016 está saliendo la Facultad de Medicina en este mapa mundial de la sepsis y sale nuestro país representado. Este año, en el 2021, nosotros queremos que el póster del mapa mundial contenga el logo de la Caja de Seguro Social. Por eso estamos haciendo esta conferencia celebrando el Día Mundial de la Sepsis para colocarlo en otro póster aquí. Aquí verán, estos son talleres de la sepsis y aquí está la Facultad de Medicina, la Universidad de Panamá y en nuestro país, y nosotros queremos que este año aparezca el logo de los protocolos y de la Caja de Seguro Social para que represente al país en sepsis en el mapa mundial de la. Muy buenos días. Le habla el doctor Eric Ulloa, coordinador de gestión de calidad de la Dirección Nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la Caja del Seguro Social de Panamá. En el día de hoy les voy a hablar algo de cómo se crea la cultura de calidad y seguridad en los hospitales. ¿Y a qué llamamos cultura de calidad y seguridad? Es cuando toda la organización tiene un patrón compartido de creencias y valores compartidos y busca continuamente reducir al mínimo el daño que pudiera sufrir el paciente como consecuencia de los procesos en la prestación del servicio. Ya desde 1989, donde aparece la publicación del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, Errores Humanos, se vio que los errores médicos eran una causa de muerte muy importante en los hospitales. En esta publicación del British Medical Journal del 2016, se vio que era la tercera causa de muerte en los hospitales de Estados Unidos. Y se estima que para el 2040 pudiera ser hasta la primera causa de muerte si no se hacen cambios importantes. Y es que los sistemas de salud tienen muchos factores que pueden contribuir a que haya fallas en la atención del paciente. Si comparamos los sistemas de seguridad entre los vuelos en aviones, entre los trenes, las plantas nucleares, son mucho más seguros que estar hospitalizado en un hospital, como ustedes ven en este cuadro. Ya tenemos el ejemplo de que algunos errores han cambiado la forma de practicar la medicina. Así, en 1976, John Steiner, un ortopeda que sufrió un accidente en su helicóptero en Nebraska, tuvo una atención tan inadecuada, su hijo falleció, su esposa estuvo grave y fue tratada en un hospital local. La atención que recibió fue tan inadecuada que este médico inició los cambios que llegaron a implementar el curso avanzado de trauma, que marca una diferencia en la primera hora de atención después de un trauma, el cual se inició desde 1980. Este ejemplo hipotético, por ejemplo, de Judith, que fue a un hospital para una histerectomía y murió durante la cirugía, y la autopsia reveló que el anestesiólogo había colocado el tubo endotraqueal en el esófago, en la tráquea. Esto dio pie al uso del calnógrafo, que monitorea los niveles de CO2, que son mayores cuando el tubo está en la tráquea. Hoy día todos los pacientes anestesiados se monitorean con oxímetro de pulso y calnógrafo. Este es un ejemplo de cómo ciertos errores han cambiado la práctica de la medicina. Y debemos tratar de ir hacia una seguridad total. Aunque esto es hipotético, nunca puede existir totalmente la seguridad total. Debemos hacer un cambio de paradigma pasando de intervenciones reactivas cada vez que ocurre un daño del paciente a una estrategia proactiva con un enfoque sistémico, donde se buscan las fallas del sistema antes de que aparezca el daño, lo que se llama una anticipación de los riesgos. Esto requiere que haya un liderazgo desde la máxima autoridad de la institución hasta el mínimo trabajador. Deben estar comprometidos, lo cual es una cultura de seguridad en toda la institución. Pero para esto debemos formar alianzas con nuestros trabajadores de la salud, brindándoles los insumos y recursos necesarios
y del ambiente de trabajo, y con nuestros pacientes, familiares de pacientes y las asociaciones de pacientes, y hacer de los errores un sistema de aprendizaje, de manera que se puedan prevenir las fallas y ir mejorando consecutivamente nuestro sistema de salud. Este es el ejemplo de lo que llaman el modelo del queso suizo de Rison, que los errores suelen ser multisistémicos y no individuales. Clásicamente lo que se hacía cuando se hablaba del control de calidad era buscar a aquellos que habían cometido un error, las manzanas podridas, y sacarlos y ponerlos a hacer una capacitación nuevamente. Pero se ha visto que en las fallas, los errores que existen en medicina, parte puede ser la organización que no tiene las políticas necesarias, que hay falta de supervisión, capacitación, condiciones inseguras que se realizan, que no hay limpieza adecuada, y hasta que llega un acto inseguro, que es lo que define el daño final. Pero este conjunto, esta cadena, cuando se alinean adecuadamente, son las que producen el daño. Entonces, nuestro objetivo es encontrar estas fallas antes de que produzcan los errores. Por eso se iniciaron los sistemas de reporte de incidentes en los hospitales, que se iniciaron en la aviación. Desde 1976 empezaron a hacer estos tipos de sistemas en los cuales era un sistema confidencial y anónimo, donde cualquier persona que encontrara algo que considerara podría ser una posible falla en el sistema que pudiera causar un error, lo reportaba y se investigaba para buscar los errores. Cuando ocurre un error, nuestro paciente, por ejemplo, él quiere saber qué pasó, por qué pasó, cómo se le va a solucionar la complicación que tuvo, y quiere que se busquen sanciones o indemnización, quién le va a resarcir por el daño que ha tenido, se ha quedado con una incapacidad permanente o se ha muerto en familiar, y cómo se va a hacer para que esto no se repita. Nuestros sistemas, nuestras instituciones tienen que implementar estos sistemas de notificaciones de eventos, posibles fallas en el sistema para prevenir que existan los errores, o hacer unas unidades de análisis e investigación que busquen cuáles son las causas raíz de todos estos procesos, y con el apoyo técnico y logístico adecuado, y una vez que se encuentren las causas, hacer un sistema de lecciones aprendidas en un sistema de aprendizaje que se lleva por toda la institución y la organización para prevenir que errores como este ocurran en el futuro en otros hospitales. Y el sistema de información para la seguridad de los pacientes no solo tiene que ver con estos sistemas de implantación de los sistemas de reportes de incidentes y efectos adversos, pero por ejemplo la vigilancia epidemiológica en nuestros hospitales, los informes de mortalidad, las fallas en los cuartos de urgencia, la farmacovigilancia, la tecnovigilancia, los dispositivos o equipos médicos que mal funcionan, las quejas de los pacientes, las demandas, todo esto tienen que ser estudiados por los sistemas de calidad y seguridad, y hacer una gestión de riesgo, crear unas unidades de análisis e investigación para evaluar cuáles han sido las causas desencadenantes en esta tensión. Y se utiliza, esto es lo que se llama un análisis de causa raíz, y son lo que se llaman unidades de análisis e investigación, que usualmente son formadas por los directores médicos y los directores de calidad y seguridad. Y es multisistémico, porque hay factores que dependen del paciente. Por ejemplo, cuáles son los pacientes que están inmunosuprimidos, los pacientes que tienen problemas neurológicos, pacientes que tienen esteroides, inmunosupresores, factores del individuo, si es un trabajador que tiene problemas en su casa, que ha tenido una pérdida, que está distraído, que tiene problemas de abuso de alcohol, los factores de la tarea, cuando hay un nuevo uso de un nuevo medicamento, que no se dio la capacitación adecuada para que todo el mundo
supiera cuál es la forma correcta de utilizarlo, factores de comunicación que no se reportan a tiempo ciertos cambios, no llega la información a quien debe llegar a tiempo, factores de trabajo en equipo, muchas veces este equipo no se lleva con el otro, no se entiende bien, no hay una comunicación para trabajar en favor del paciente. Factores de entrenamiento, falta de entrenamiento, medición de competencias, factores de los dispositivos, de los equipos, las condiciones de trabajo. Hay exceso de trabajo en un área mientras que otras áreas están despobladas. Ahora con el COVID hemos tenido este problema que hemos tenido que cambiar áreas para formar áreas COVID y probablemente la relación que debe existir normalmente se ha cambiado. Los cuidados intensivos, no hay relación de 2-1 o 1-1. En casos de pacientes graves hay que ponerla 4-1. Otras condiciones que no han afectado. Y las estrategias organizacionales, si no existen, eso es muy importante porque si no existe la cultura para que esto se dé, desde la cabeza del director médico, no se lleva a cabo en todo el sistema. Este es lo que se llama el protocolo de Londres, que es lo mismo que hacemos el análisis causa-raíz, pero que define una vez más lo importante de la organización y de la cultura, los factores contributivos que pueden ser del paciente, de la tarea y de la tecnología, del individuo, ya sea del trabajador de la salud, problemas del equipo, del ambiente, y las acciones inseguras del error humano, acciones, omisiones o negligencias, que rara vez un trabajador de salud causa una negligencia porque quiere hacerlo, sino porque fue un conjunto de fallas activas. Entonces tenemos que implementar estas barreras de defensa para tratar de evitar que toda esta cadena produzca los fallos. Y es lo que se utiliza en estas unidades de análisis e investigación y que debemos implementar en todos nuestros hospitales para prevenir estos errores futuros. Y utilizar los ciclos de mejora continua. Una vez que uno define cuál es el problema a estudiar y que desarrolla el plan, a ver cuáles estas son las cosas que hay que mejorar, cambios en los procesos, protocolos, cambios de protocolos, documentar los problemas y observaciones no contestadas una vez que se implementan, verificar que el plan está dando los resultados obtenidos, a ver si hay que hacer algún ajuste, algún cambio, y al final cambiar los protocolos o las normas que sean necesarias y difundirla a través de toda la organización, lo que se llama un ciclo de mejora continua. Y esto lleva a lo que se llama unas organizaciones de aprendizaje. La cultura de liderazgo hace que se evalúen los problemas, se tomen decisiones, se implementen los cambios, se le da seguimiento, se cambian los procesos hacia la mejora, que se llama una mejora organizacional, siempre haciendo los reportes de posibles fallas en el sistema que puedan mejorar la seguridad del paciente, siempre teniendo una retroalimentación y llevando este aprendizaje a todo y midiendo sobre todo la evaluación del desempeño y las competencias, lo cual es muy importante para que este ciclo se mantenga y haya una retroalimentación continua. Y así se promueven cambios en las organizaciones, como decía Kotter, desde el liderazgo, formación de los equipos de coordinación, desarrollar el plan de implementación, implementar, probar, hacer el ciclo de mejora continua y una vez que se produce difusión y generación del cambio, manteniendo esta cultura en toda la organización. Esta es una de las medidas principales por las cuales podemos tratar de mantener la seguridad del paciente y de nuestros trabajadores en nuestros hospitales. Porque al final lo que uno deja no es lo que está escrito en monumentos de piedra, sino lo que está tejido en la vida de otras personas, como decía Perico. Trabajemos todos juntos por la bienestar y seguridad de nuestros trabajadores y por la seguridad de nuestros pacientes, que es nuestra misión más importante. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Marta López, soy enfermera intensivista.
Actualmente laboro en la Coordinación Nacional de Gestión de Calidad y nos toca abordar el tema rol de la comunicación efectiva entre el equipo de salud utilizando la técnica SPAR. No podemos adentrarnos en el tema de la herramienta SBAR si no tocamos algunos conceptos bien básicos de lo que es la comunicación efectiva, que es una forma de comunicación que logra que quien transmite el mensaje lo haga de modo claro y entendible para sus interlocutores, sin que genere confusión, dudas o interpretaciones erróneas. Para hablar de comunicaciones siempre tenemos que tener en consideración lo que son las barreras, porque lo que queremos es que la comunicación sea fluida y clara. Las comunicaciones, estas barreras pueden ser ambientales, que son las distracciones visuales, los ruidos, las interrupciones, en las unidades de cuidados intensivos y en las áreas de urgencia nosotros vemos con regularidad esta situación. Las verbales también, hay personas pues que se comunican muy rápido, y esto no solamente es con el personal de salud, nosotros tenemos que tener en consideración que también debemos comunicarnos con otras áreas en la cual nosotros también tenemos relación cuando se trata de la atención a un paciente. Las interpersonales, que son aquellas percepciones distintas que se tienen sobre un tema o sobre algo, y las suposiciones. En este sentido tenemos que trabajar a nivel muy personal. Entonces, ¿qué es la comunicación efectiva? ¿Qué es la comunicación a través de la técnica SBAR? Veamos un poco. ¿Qué es la técnica SBAR? La técnica de comunicación estructurada, cuyo fin es proporcionar información del paciente asegurando su correcta transferencia o el llamado que se puede hacer para su atención. Y de esta forma ofrecer al receptor una estructura para recordar siempre los detalles de este hecho. Es utilizada como un método científico. ¿Por qué? Porque se basa en evidencias y mejora la comunicación no solamente entre nosotros los profesionales, sino en todo tipo de comunicación se puede aplicar esta herramienta. Los antecedentes que se tienen de esta herramienta es que tiene sus orígenes a nivel de los Estados Unidos, en donde en la época de la guerra, la comunicación de los submarinos nucleares se hacía a través de estos medios. Y en el ámbito de la salud se indica que para 1990 ya se estaba trabajando con esta herramienta. Ciertos estudios que hace la Joint Commission International demuestran que el 70 al 80% de los eventos adversos tiene relación con fallas de comunicación. En procesos de certificación hospitalaria adquiere gran importancia, ya que constituyen una meta importante en lo relativo a la seguridad del paciente. Ahora bien, los objetivos que se tiene cuando se utiliza el sistema o la herramienta VAR es mejorar la calidad y la seguridad en la atención del paciente, proporcionar un marco de referencia para organizar la información en un formato claro y conciso, como vamos a ver más adelante, fomentar la comunicación efectiva e inducir a buenas prácticas de seguridad del paciente. ¿Cuáles serían las ventajas de la implementación de un sistema, de una herramienta SBAR? Facilita, fácil de aplicar, tiene aceptabilidad por parte del equipo y utiliza poco tiempo para su ejecución. Mejora el trabajo en equipo cuando hay una buena comunicación, no hay barreras del ruido ni nada de eso, pues el equipo está satisfecho del trabajo que se está haciendo. Se dice también que contribuye a lograr los objetivos de la atención, orienta a la toma de decisiones, es una información bien importante y más que nada cuando se recibe la información
clara y precisa, permite toma de decisiones oportunas. Fomenta la cultura de la seguridad del paciente mediante una comunicación efectiva, y ese es uno de los objetivos que se tiene cuando se atiende un paciente. No podemos olvidar las 7C de la comunicación efectiva, porque de esto se trata al utilizar la herramienta SBAR. Ella tiene que ser clara, concisa, concreta, correcta, coherente, completa y cortés. Ninguno de estos elementos está de más. Todos tienen que estar involucrados, insertados en lo que es la comunicación. Veamos ahora los 4 pasos fundamentales de la herramienta SBAR. Este es un acróstico que se maneja en idioma inglés, sin embargo, pues se han hecho traducciones al mismo para poder facilitar su implementación. Entonces, el primer paso es la situación. Hay que describir la situación inicial, el nombre del puesto, la unidad de trabajo, temas sobre el que se necesita comunicar, cambio en el estado del paciente, cambio en el plan de tratamiento si es necesario, y cualquier otro tema que requiera hacer una comunicación que guarda relación con la seguridad del paciente, su condición. El otro paso es la información, es proporcionar información clínica de fondo, el sexo, la edad, los datos de afiliación, el responsable del paciente, el diagnóstico principal que tiene y el tratamiento actual. Entonces, el tercer paso viene siendo evaluar y describir el problema a través de los signos vitales. Los signos que presenta el paciente, que no son los usuales. Entonces, esos son los que se van a destacar. Sobre todo en una unidad de cuidados intensivos, ustedes saben que, bueno, hay que tener mucha observación. No es mirar, es observar. Entonces, en el último paso sería las recomendaciones, hacer recomendación de ser necesario, porque acuérdense que la comunicación no solamente es de la enfermera hacia el médico, sino del médico hacia la enfermera, de enfermeras a enfermeras y de médicos a médicos. Y si no se recibe aquella información o recomendación, se debe solicitar entonces una instrucción para poder atender las necesidades y las preocupaciones que en ese momento se presentan. En este formato es fácil su aplicabilidad. Nosotros vamos a hacer una simulación de los detalles que debemos presentar según el formato SBAR. Y para eso, pues nosotros vamos a hacer un caso hipotético que nos va a permitir ilustrar un tanto lo fácil que es la utilización de esta herramienta. Y vamos a llamar al doctor Sandoval, que es el funcionario que va entrando en el turno. Así que le vamos a comunicar la situación. Yo voy a ser la enfermera Alma Díaz. Voy a llamar al doctor. Buenas, doctor Sandoval. Le habla la enfermera Alma Díaz de la unidad de cuidados intensivos. Tengo una preocupación, doctor, y quiero reportarle la condición del señor Carlos Iván Ruiz Sánchez. Es un pacientito de 50 años con cédula 3-234-211 con una fecha de nacimiento del 5 de mayo de 1971. Él ingresó el día 14 de agosto y tiene un diagnóstico de ingreso de insuficiencia respiratoria aguda. Al señor, cuando entró, no se reportó que tuviese alergia, se le hizo su hisopado por la sintomatología que venía presentando, la cual le sale positiva. Pero eso no, y no es la preocupación en el sentido de que ahora mismo tiene su soporte ventilatorio. Pero mire, doctor, ese señor tiene un catéter venoso central que tiene que ver con la necesidad de las extracciones de muestra de sangre, porque sí se le han estado haciendo. Y el señor también tiene su sonda uretral que se le colocó el mismo día de su ingreso.
Sus signos y sus síntomas, mire, él está inestable hemodinámicamente, las presiones en las últimas 2 horas han estado variando, está oligúrico, está en 10 cc por hora, tiene la temperatura está aumentando y actualmente tiene 39,5. Tiene una frecuencia cardíaca de 138 y una saturación de oxígeno del 98%. Este señor pesa 59 kilogramos y la última glicemia que se le realizó se reportó en 160 miligramos por decilitro. Tiene como solución parenteral una destroza salina a 80 cc por hora, pero además de eso tiene Levofet a 8 cc por hora, tiene fentanilo a 10 cc por hora y midazolam a 10. La vasopresina la tiene en 4 cc por hora. A él se le han evaluado a través de este método de EVA, pero en este momento con todos esos medicamentos está interferido. La parte de Mina se le calculó en 3 y el downtown, la verdad es que el riesgo de caída del señor es en este momento, ya que está dependiendo de nosotros, tenemos el cuidado de mantenerlo en barandales todo el tiempo, así que no creo que haya ningún riesgo de caída. Lo otro es que el único medicamento que se le está poniendo es el Tazocin, doctora, entonces... eh, además de eso, pues él está en un ventilador recibiendo ventilación mecánica con un volumen de 600, un flujo de oxígeno de 100% con una frecuencia respiratoria de 20 y un PIB de 5. Entonces, yo la verdad es que creo que el paciente necesita ser evaluado integralmente y lo estamos vigilando por esos cambios hemodinámicos que está presentando. Él está pendiente de una tomografía pulmonar, tiene también pendiente los resultados de un hemograma completo que se le tomó hace como una media hora y actualmente le van a sacar unos gases arteriales por parte del residente. Bueno, él está usando pues todos sus goteos están por bomba, como está en nada por boca, no tiene succión gástrica, porque el señor la verdad es que yo no le noto ninguna anomalía allí a nivel de su estómago porque el abdomen está blando, depresible, así que estoy preocupada por este paciente. Usted me dirá qué recomendaciones me pueda dar o si usted viene de inmediato a ver el paciente. Actualmente pues él tiene sus medidas de aislamiento. Así que doctor Sandoval, yo lo mantengo informado en cuanto lleguen los resultados de los laboratorios que se le están haciendo. Aquí queda registrado mi conversación con usted y los datos que le hemos dado a conocer ahora. Que tenga buena tarde. Terminamos de informar al doctor Sandoval la condición del paciente. Ustedes ven que hemos dado todos los signos y síntomas que el paciente está presentando. La preocupación nuestra, que somos las que estamos allí con el paciente, es estar vigilándole siempre esos cambios en sus signos o sus síntomas y comunicarlo, hacerlo de manera ordenada, coherente y oportuna. Ese es el valor de esta herramienta que yo espero que ustedes aprecien y que se puedan aplicar en las diferentes áreas de una manera estandarizada. Se puede usar cuando vamos a mandar a un paciente a otro departamento y que está en estas condiciones. Claro, este señor ahora mismo está hemodinámicamente inestable y no lo podemos mandar para ningún lado, pero sí podemos pedir que él mismo sea evaluado. Nosotros tenemos una oportunidad aquí en Panamá y es que estamos en un proceso de acreditación de un hospital de provincia que es el Hospital Gustavo Nelson Collado y el hecho de que nosotros tengamos que estandarizar y cumplir con la meta internacional número 2 que habla de mejorar la comunicación efectiva es una oportunidad para nosotras, ya que en este procedimiento que se están elaborando para la seguridad del paciente se ha considerado esta herramienta SBAR, que nos va a permitir a nosotros
básicamente disminuir las fallas a consecuencia de la comunicación. Entonces, yo espero que a ustedes les haya gustado y que se aplique a nivel de sus áreas esta herramienta para mayor seguridad del paciente. Muchas gracias. Buenas a todos, yo soy la doctora Beatriz Llorente Chung, especialista en medicina interna, y hoy vengo a hablarles sobre las aplicaciones o apps para el abordaje de sepsis que tenemos disponibles. La primera aplicación que les voy a hablar es Scavo. Este es el logo que van a encontrar en el Google Play o en el App Store. Es gratuita y cuando entran van a ver el despliegue de estas diferentes secciones que vamos a ir viendo cada una poco a poco. Tenemos la primera parte que nos habla sobre la información general y sobre el diagnóstico. Aquí vamos a encontrar fisiopatología, factores de riesgo. También vamos a ver las definiciones y criterios diagnósticos según sepsis 1, sepsis 2 y sepsis 3. También pruebas de laboratorio e incluso pruebas de imágenes. Y una parte que me gusta bastante es la parte del diagnóstico diferencial que ofrece en esta sección. Más adelante vamos a ver lo que es el manejo y lo que es la sepsis pediátrica. Aquí nos hablan sobre el soporte hemodinámico y la terapia adyuvante. Incluso nos dan datos sobre ventilación mecánica, el costo de retrasar el tratamiento efectivo de los pacientes con sepsis, también datos sobre sepsis pediátrica y sepsis neonatal. También en la parte de farmacología y calculadoras encontramos una amplia guía sobre diferentes medicamentos que se pueden utilizar dependiendo del foco que se sospecha como el foco infeccioso. También cada uno de estos medicamentos con sus dosis y ajustes según la tasa de filtración glomerular. Dentro de las calculadoras, la aplicación nos ofrece el QuickSOFA, el SOFA, el Muse2, el Apache y el Pius, que es el que se utiliza para pacientes con sepsis neonatal. Una parte que me gusta mucho de la aplicación es la parte de los recursos. Tiene una parte de sitios web que les he puesto aquí en una captura. Cada uno de ellos con sus links. Ustedes solo presionan cada uno de ellos y los va a llevar directamente a la página de estas diferentes organizaciones. También me habla sobre 3 ensayos clínicos muy importantes en sepsis, que son el ARISE, el PROCESS y el PROMISE, que los 3 me hablan sobre datos de la misma metodología del estudio, las poblaciones que se utilizaron y también los principales hallazgos en cada uno de ellos. La segunda aplicación que les voy a conversar es Código Sepsis. Esta es una aplicación que también es gratuita. Una vez ingresamos en la aplicación, nos va a desplegar estas 3 opciones: las definiciones según sepsis 3, el manejo y los indicadores pronósticos, y al final podemos seleccionar un algoritmo. En la parte de manejo nos hablan sobre los objetivos a la primera hora, la fluidoterapia, los antibióticos, la importancia de la toma de cultivos, también sobre los indicadores pronósticos, el SOFA, el QuickSOFA, el Apache 2 y el MODS. Y también tiene una parte como para calcular lo que es el aclaramiento del lactato, una herramienta pues que no encontramos en lo que es la aplicación anterior de Scavo. Aquí también nos ofrecen un algoritmo que, como vemos en la imagen, es un algoritmo interactivo. En estas porciones al lado derecho que tienen una I nos da mucha más información sobre cada uno de los ítems, y al final, si tenemos un paciente con un SOFA mayor de 2 que está hipotenso y con lactato mayor de 2, presionamos el sí y eso nos ofrece una guía de procedimientos y manejo que debemos hacer en el mismo. Y si pues no es el caso de nuestro paciente, presionamos el no y nos da también una serie de recomendaciones que podemos hacer con este paciente. La tercera aplicación que les voy a hablar es Sepsis 3. Este es el logo que van a poder encontrar en lo que es el App Store.
ustedes lo descargan. Esta aplicación sí hace una salvedad de que actualmente es gratuita, pero que eventualmente probablemente tenga un costo. Cuando entramos a la aplicación de Sepsis 3, este es el contenido. Ellos lo dividen en sepsis en el piso, en terapia intensiva y lo que es el Pro. Importante con esta aplicación es que ofrece diferentes calculadoras dependiendo en dónde esté el paciente. Por ejemplo, si vemos un paciente que vamos a manejar en lo que son las salas de hospitalización o en el piso, ellos nos dan esta calculadora para poder seleccionar los ítems dependiendo de las características de nuestro paciente y nos puede dar datos que son muy importantes como el índice de masa corporal, la tasa de filtración glomerular, la presión arterial media, el Glasgow, el Apache. Y si nosotros en vez de seleccionar sepsis piso, porque el paciente lo tenemos en una unidad de cuidados intensivos o una unidad de semi-intensivo, entonces incluso nos ofrece datos sobre la ventilación mecánica, lo que es la superficie corporal del paciente y las metas que debemos tener con cada uno de ellos. Aquí, como les muestro, son los resultados que me va a ofrecer según los datos que coloqué del paciente. Me va a dar el Quick SOFA, el Glasgow, me va a dar la tasa de filtración glomerular e incluso si seguimos desplegando vamos a ver una calculadora para conversiones de pulgadas a centímetros, de onzas a gramos e inclusive de libras a kilogramos. La siguiente calculadora es la calculadora SOFA, que me va a hablar sobre el puntaje y mortalidad. El SOFA pues tiene bastante ítems para poder calcular lo que es la mortalidad del paciente, pero todos los podemos encontrar en esta calculadora. Lo primero que hay que hacer es colocar si el paciente está en ventilación mecánica o no, y dependiendo de eso pues nos tira los ítems que debemos ir llenando dependiendo de la situación clínica del paciente. La siguiente calculadora que les voy a comentar es NEWS y Sepsis Screening. Esta es una calculadora que es bastante completa. Esta aplicación me va a dar el puntaje que me va a ofrecer información sobre la frecuencia de monitorizar los signos vitales de cada uno de los pacientes según este puntaje. También me da una calculadora para el Quick SOFA y interesante es que me da una lista donde yo puedo ir poniendo ganchos dependiendo de las cosas que voy realizando con cada uno de los pacientes. Si ya se le colocó oxígeno, si ya se le tomaron los cultivos, si ya se le iniciaron antibióticos. Y también al final me va a ofrecer una serie de recursos o links donde puedo pues ampliar mucho más la información. Aquí tenemos, una vez que se descarga la aplicación, entonces tenemos esta serie de ítems que si pues vemos el News nos va a ofrecer los diferentes ítems que son necesarios llenar con los datos del paciente y que me va a dar entonces un puntaje y según esto la frecuencia con la que deben monitorizarse los signos vitales del paciente. También tiene una parte, una herramienta que es para el sepsis screening que me va a dar de cierta manera como el abordaje para ver si este paciente realmente tiene un foco infeccioso o si realmente podemos hablar de sepsis en este paciente. Y si es así, entonces nos lleva a otra página donde nos da todas las intervenciones que debemos hacer durante la primera hora y todo lo que debo esperar y complicaciones de estos pacientes. Aquí vemos la sección, una vez que nosotros llenamos la herramienta con el foco que sospechamos y los diferentes ítems, nos lleva entonces a esta página del sepsis, donde aquí nos ofrece esta lista donde vamos poniendo ganchitos a las cosas que vamos realizando en el abordaje del paciente con sepsis. Estas son las aplicaciones que les quería comentar el día de hoy. Pueden descargarlas de manera gratuita en el App Store. Cada una de ellas ofrece información importante. Unas ofrecen más para calcular y otras ofrecen más información para abordar al paciente con más conocimientos teóricos. Así que los invito a descargar cada una de ellas
y a familiarizarse con ellas, porque ninguna al final va a reemplazar el juicio clínico y la experiencia del paciente, del médico, pero sí van a ser un aliado y nos van a ofrecer información que van a hacer que el abordaje de, en este caso, los pacientes con sepsis, pues sea mucho más rápido.